En este programa de Cátedra Libre queremos tratar un tema que es de permanente debate en el mundo académico, en el mundo político y en general en la opinión pública. Y tiene que ver con la comparación entre los diferentes momentos de la evolución social y económica del país desde por lo menos 1950. Hay quienes sostienen que entre los 50 y el año 68 la economía peruana tuvo un nivel de crecimiento sumamente importante y que eso no se ha vuelto a recuperar. Hay quienes dicen que más bien el gobierno militar tuvo un impacto positivo al generar algún tipo de reformas en las estructuras tradicionales y tratar de superarlas mediante la reforma agraria, la comunidad industrial, pero que eso no redundó en un esquema de desarrollo sostenido. Y luego, con la recuperación de la democracia, entre 1979 y 1980, tuvimos gobiernos que se vieron, sin embargo, acosados por crisis muy fuertes, como la crisis internacional de la deuda externa y también la acción terrorista de Sendero Luminoso. Y posteriormente hemos tenido esta estabilidad macroeconómica que se alcanzó en los años 90, y luego un nuevo gobierno autoritario y un restablecimiento de la democracia a partir del año 2001, que ha tenido frutos importantes en materia económica, social y política, sobre todo en función de la disminución de la pobreza y quizás una mejor distribución del ingreso. Pero esta comparación de ciclos es interesante porque lo que nos puede permitir es analizar las políticas que se aplicaron por parte de los gobiernos, entendiendo, por cierto, los contextos entre los cuales estos gobiernos definían sus programas y sus propuestas, y también el contexto internacional, porque no hay que olvidar que existen ciclos en la economía mundial, ciclos de corto, mediano y de largo plazo, pero que sobre todo los ciclos de largo plazo han sido estudiados por economistas de renombre como Schumpeter, por ejemplo, y antes por Kondratiev, y Schumpeter lo que hace es rescatar los ciclos de Kondratiev para señalar que desde la revolución industrial el capitalismo ha vivido ciclos de varias décadas de ascenso y luego de descenso, y Schumpeter aportó la concepción de que las crisis del capitalismo se superaban porque el capitalismo se reinventaba sobre la base de nuevos descubrimientos tecnológicos. Entonces, esas herramientas tecnológicas hacían que el capitalismo vuelva otra vez a resurgir, pero todo esto, por cierto, en medio de procesos que llegaban a convulsiones muy severas en diferentes momentos de la civilización. Todo esto, por cierto, enmarca el comportamiento de las políticas económicas y sociales en nuestro país y tiene estos elementos que vale la pena reflexionarlos, sacarlos a luz, ponerlos en el debate de la manera más consistente posible. Por eso, en Cátedra Libre recurrimos a expertos en estos temas, a Milton Guerrero, que es un economista que tiene varios trabajos sobre el desarrollo de esta evolución, los diferentes ciclos, al doctor Otoniel Velasco, que está por publicar un libro muy solvente, de un contenido bastante amplio, que revisa precisamente la marcha de la sociedad, de la economía, de la política peruana en las últimas décadas, y el doctor Leseta, a quienes ustedes ya conocen, que es un planificador, pero sobre todo un historiador económico y social, que nos permitirá con sus datos y sus conocimientos poderle dar un mejor contexto a lo que aquí analicemos, sin que por supuesto haya matices y diferencias entre los que aquí participan, porque de eso se trata, de la riqueza del diálogo, es que podemos ir a acercarnos de manera más consistente a una verdad que nunca será definitiva, porque siempre habrá nuevos elementos de juicio que nos permitirá ir teniendo por lo menos una aproximación, diríamos así, más consistente. Entonces, quisiéramos empezar con el profesor Milton Guerrero, preguntándole cómo ha él evaluado esta evolución de los ciclos y en todo caso si podría darnos una caracterización inicial de qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial en países como el nuestro.
Gracias, Agustín. Antes de iniciar mi intervención, no quisiera dejar de anotar que ojalá tengamos la oportunidad de comentar el libro que está editando Toniel Velasco. De todas maneras. En este programa. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay algunos aspectos interesantes en la teoría y en la estadística económica. O sea, la economía se vuelve mucho más cuantitativa, o sea, a partir de los aportes de Keynes y después del surgimiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, a partir de Bretton Woods, la economía nacional e internacional se vuelve mucho más cuantitativa. Ya los economistas en general no se refieren al análisis económico si es que no cuentan con cifras. Y esto es un resultado tanto del pensamiento keynesiano como de las instituciones que se instalaron después de la Guerra Mundial, como son las Naciones Unidas, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. En el caso peruano, las cifras macroeconómicas se empiezan a analizar. Y resultado de ello, el Banco Central publicó por primera vez en los años 60 sus cuentas nacionales con mediciones que ya tenían a partir del año 50. Estas se han revisado y viendo la evolución de las cifras ahora que las podemos usar a partir de la memoria anual que edita, los historiadores económicos a quienes he revisado encuentran 4 fases entre el 50 y el 2013. Una primera es entre 1950 y 1964. Aquí la producción crece a un ritmo de 5.7% anual y el producto per cápita a 2.9%. O sea, recuerden que estamos en una época donde la población está creciendo a 2.8 o 2.9%. Ahora estamos en 1.2%. Tremendo la disminución. El segundo periodo es entre 1965 y 1974. Aquí hay una ligera disminución de la tendencia al crecimiento y entre esos años el promedio de crecimiento es de 4.7% y el producto per cápita lo hace a 1.6%. El tercer periodo va desde 1975 al 2001. Aquí es una tendencia bastante, la pendiente del producto total es mucho más tenue. El crecimiento disminuye a una tasa promedio de 1.6% y como consecuencia, dado que el crecimiento de la población es superior, la tasa de crecimiento de la población es superior a la tasa de crecimiento del producto, el producto per cápita es negativo. Es negativo en cifras cercanas al 2%, 2.3%, negativo. Sin embargo, esa fecha, ese periodo del 75 al 2001 encierra esta época que muchos de los economistas y analistas le han llamado la década perdida. Y entonces quisiera enfatizar para los comentarios de ustedes que en el caso peruano la década perdida empezaría más o menos en 1975. Es decir, es una de las pocas circunstancias de la historia del Perú en que nos adelantamos a la historia. Bueno, doctor Velasco. Y el cuarto periodo sería el que va entre el 2002 y la actualidad. El que estamos viviendo ahora. Sí, ahí hay un promedio de crecimiento del producto de 6.6%. O sea, lo acabo de medir en las cifras del Banco Central de Reserva, y el producto per cápita está por encima de 5%. Es algo sumamente importante, pero debo agregar algo que mencioné al empezar esta exposición. En los 50 estábamos hablando de una población que crecía a 2.8, 2.9%. Ahora estamos hablando de una población que está creciendo a 1.1, 1.2%. Felizmente, efectivamente, doctor Ezeta. Y eso hace o determina que esta cifra que sirve para medir el crecimiento y el desarrollo económico en el mundo
en el mundo de los economistas por lo menos, esté aumentando a una tasa pues, de 5.2% de crecimiento del producto per cápita, que es una cifra sumamente alta, relativamente alta, que ya muchos países quisieran tenerla, ¿no? Así es. Bueno, quería preguntarle al doctor Velasco, justamente, que acaba de terminar o está en proceso de edición de un importante trabajo sobre esta evolución. ¿Cuáles son sus apreciaciones sobre estos ciclos? ¿Podríamos hablar de que hemos tenido ciclos mejores y peores a lo largo de la historia de estos últimos 60 años? Yo encuentro 3 ciclos bien definidos. Un ciclo que va de 1950 a 1974, que coincide con precios altos de nuestros productos de exportación. El año 74 hay un cambio de tendencia y los términos de intercambio, o sea, los precios de nuestros productos de exportación empiezan a reducirse hasta finales del año 2002. ¿Y a raíz de qué se empiezan a reducirse? Bueno, por la crisis del petróleo del año 74, el petróleo a mediados del año 74, como consecuencia de que las grandes empresas petroleras del Medio Oriente habían sido estatizadas. Entonces los países árabes organizan la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y suben el barril del petróleo que desde principios del siglo XX estaba alrededor de 10, 12 dólares, lo suben a más de 50 dólares de esa época. Entonces eso origina una enorme crisis en todo el capitalismo occidental y por supuesto repercute acá en el Perú. Y el año 74 el gobierno militar debería haber subido el precio de la gasolina y el gobierno se negó a subir porque resulta que años antes se había encontrado petróleo en la selva, en trompeteros. Y entonces se trajo una misión de Naciones Unidas de geólogos, y estos geólogos hicieron un informe señalando que el subsuelo amazónico era un mar de petróleo. Entonces, en esa circunstancia, el gobierno se negaba a subir el precio de la gasolina. Bueno, no volvimos a encontrar hidrocarburos en la Amazonía hasta Camisea, o sea, 40 años más tarde. Eso originó el cambio de gobierno, o sea, el golpe militar de Morales Bermúdez no se dio por razones baladíes, sino se dio porque simplemente el año 74 habíamos perdido todas nuestras reservas. Ahora, antes de pasar al segundo ciclo, señalaría que entre el 50 y el 74 el PBI crece al 5.4%, con una ligera reducción entre el 64 y el 74, tal como ha señalado Milton, pero una reducción mínima. Morales Bermúdez lo que hace es corregir la situación. Entonces, ahí empieza lo que más tarde se llamaban las reformas estructurales. Se reduce el déficit, reduce el gasto público, con lo cual genera una gran desocupación y, por supuesto, una enorme protesta popular, lo que obliga al gobierno de Morales Bermúdez a prácticamente durante todo su periodo gobernar bajo estado de sitio. Claro, porque para sorpresa de muchos, digo, de los que normalmente dicen que el desastre de este país se debe a Velasco, es que más bien la crisis económica empezó con Morales Bermúdez. Claro. Y disminuyó el crecimiento del Producto Bruto Interno. Así es, pero además hay otra cosa. Entre el 50 y el 74 hay varios tipos de gobierno, democráticos, autoritarios, pero resulta que todos ellos siguen el modelo de sustitución de importaciones. De industrialización por sustitución de importaciones, porque eso se había puesto de moda en el continente desde la década del 40.
Entonces siguieron, había control de cambios, había control de precios, etc. Sin embargo, la economía creció a una tasa bastante aceptable. Morales introduce cambios, introduce un ajuste, y los 2 últimos años de Morales Bermúdez son positivos porque resulta que los precios de los minerales suben. La plata sube enormemente, lo mismo el cobre, y entonces el año 80 Morales Bermúdez puede entregar el gobierno con cuentas económicas en azul, o sea, con reservas internacionales, con el déficit bajo control y reduciéndose. Después viene el segundo ciclo, del 75 hasta 2002 más o menos, en que hay un deterioro permanente de los términos de intercambio, de los precios de los minerales. Y este deterioro obligaba pues a continuar con el tipo de política que había iniciado Morales Bermúdez, pero ni Belaúnde II ni Alan García pueden, porque resulta que para introducir ajustes estructurales se requieren pues medidas autoritarias políticamente, porque de lo contrario la población no aguanta. Y entonces tanto Belaúnde como Alan García trataron pues de ajustar las cosas manteniendo las condiciones democráticas, y no pudieron. La diferencia con el gobierno de Fujimori es que Fujimori introduce el ajuste estructural, y es como y eso la población acepta resignada, porque los últimos años de la década del 80 estuvieron pues signados por una gran inflación y por otra parte con el terrorismo. Entonces la población estaba pues desesperada, los trabajadores lo único que querían era mantener su puesto de trabajo, el sindicalismo se había deteriorado enormemente. Entonces para Fujimori fue relativamente fácil introducir las medidas de ajuste estructural, y además, como los términos de intercambio continuaron deteriorándose, entonces al introducir el ajuste estructural se restituye las relaciones con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y empiezan a haber otra vez créditos internacionales condicionados ¿a qué? A que el Estado peruano tenía que privatizar todas las empresas estatales. Entonces se vino pues la privatización de las empresas estatales, volvieron a fluir dólares, y más o menos la cosa se equilibra. Que eran las recetas del consenso de Washington, además, que ya se había articulado, claro, desde los años 80, ¿no? Ahí se aplica pues claro, el consenso de Washington, ¿no? Esa es la reforma estructural. El asunto empieza a cambiar a finales del 2002, que dura hasta ahora. ¿Gracias a qué? A que ha surgido un nuevo actor internacional, China. China, que está en proceso de industrialización y urbanización muy rápida, demanda minerales industriales. Y esta gran demanda origina la elevación de los precios de nuestros productos de exportación. Así es. Lo que nos ha permitido pues una tasa de crecimiento bastante alta en los últimos años. Claro. Ahora, antes de pasar al análisis de los temas actuales, que quizás podríamos dejarlo para un siguiente bloque, me gustaría que el doctor Leseta, nuestro historiador oficial aquí en la mesa, nos recuerde un poco el contexto político de este desarrollo socioeconómico, porque luego de la Segunda Guerra Mundial y la crisis política que hubo en el Perú el año 48, tenemos un gobierno autoritario de 8 años que se ve favorecido por el alza de los minerales a raíz de la guerra de Corea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno revisa los datos entre los años 50 hasta el 68, digamos, para hacer una estructura distinta, no de ciclos económicos, sino políticos, durante ese periodo lo que ve es que hay momentos de crecimiento significativos, pero también crisis políticas muy importantes. Entonces Odría, digamos, tiene suerte en su esquema autoritario, pero luego Prado, que tenía una visión más bien industrialista, proviniendo él del sector financiero,
tiene también muy buenos años de crecimiento, por lo menos 3 años donde crece más del 8%, ¿no? Y luego a Belaúnde le sucede lo mismo, incluso Belaúnde tiene también otros 3 años, también con un crecimiento muy alto, ¿no? Y sin embargo Prado y Belaúnde son derrocados por gobiernos militares. ¿Qué explicación le encontraría a esto? Bueno, muy interesante este debate sobre los ciclos económicos. Estoy de acuerdo en los 4 ciclos, más o menos, con alguna discrepancia más o menos, pero efectivamente, en el primer ciclo, por decir el año 50, yendo hasta 67, otro vez 74, ahí los términos de intercambio son favorables, como lo mencionó, nos ha recordado Milton y nos ha precisado aún más Otoniel. Ahí tenemos, en esos más o menos 17 años, por decirlo así, del 50 al 67 o 68, hay gobiernos autoritarios en 2 momentos. Uno, el ochenio, 1948, 27 de octubre del 48 hasta el 28 de julio del 56. Y el efímero del 62, julio del 62. Al 63. Hasta 63. Entonces, ¿cómo entender, no? Un crecimiento económico, como mencionaba Milton y Otoniel, con crisis política, ¿no? Hay un impacto. Odría también tuvo un problema en el año 52, ¿no? 53, hubo una recaída, y él echó mano a populismo. O sea, hay un momento que se sale un poquito del libreto liberal, ¿no? Dictado por los varones del azúcar y el algodón, y medio que quiere salirse de la... Ahí hay pero además es curioso porque en algún momento llega la rivalidad política y lo mete a la cárcel a Pedro Beltrán, así es, a la líder de la año sociedad 55, agraria. claro, y a otros más. Claro. Entonces viene el recelo. Entonces se sale un poquito del esquema liberal, Odría, pero prepara la llegada de su gobierno autoritario, que cerró partidos, encarceló injustamente, entre ellos a tu papá, y a muchos ciudadanos, hubo en cárceles, había muertos por apuras, aplicando la ley de seguridad interior de la República. Yo he leído, el año 54, estaba 55, suspendida la Constitución. La ley que decía, ¿no? Más o menos, que es una repetición de la 8505 y la ley de emergencia Sánchez Cerro, igualita, colja. Más o menos que quemar cuetecillos el 22 de febrero, ya sabía para qué. Y un aprista en Trujillo murió por eso. O sea, habían cosas muy injustas. Entonces, vino la democracia del 56 por un pacto político. Algunos se rasgaron las vestiduras, pero ahora tomando la distancia, se entiende, la democracia llega porque era una necesidad, ya no se podíamos vivir tantos años en el ostracismo y en las cárceles, etc. Entonces se ve un poco que el bienestar social es compartido con democracia, una democracia limitada, pero ya era una democracia, como decía hace un momento Otoniel, donde más o menos la Constitución 33 funciona más o menos a un 80%, porque antes las instituciones políticas de la Constitución 33 no funcionaron. Los parlamentos eran chichenos del Poder Ejecutivo, los jueces eran digitados por el Poder Ejecutivo, los consejos de gobierno no funcionaban, etc. Entonces, hubo un momento que sí funciona con Prado, pero viene otra vez ese momento de desfase del 62-63 que prepara las elecciones y favorece a una vertiente reformista, que era Fernando Belaúnde, que gana por 80.000 votos a Ayer La Torre, quien a su vez tuvo más votos, el 63, que el 62. ¿Dónde estuvo el fraude? Claro, pero digamos, la pregunta era, nosotros en los últimos 20 años de alguna manera nos hemos acostumbrado, quizás de los 80 para acá, que las crisis políticas devienen de las crisis económicas, pero aquí era al revés. Aquí claro, los niveles de crecimiento en la época de Prado estaban muy bien, 8%, 9%, en la época de Belaúnde exactamente igual, y sin embargo hay golpes. No hay correlación. No hay correlación entre la crisis económica con la crisis política. Pero hay otro tipo de correlación asociado a eso. Y es que, efectivamente, ha habido épocas de crecimiento del 50 al 64, al 74, del 75 al... A ver, los años son
del 50 al 64, del 65 75. al 75. Y sin embargo han sido épocas muy convulsas en así términos de agitación Claro. social, las tomas de tierra, las guerrillas. Y la explicación que se encuentra en la historia económica es que, les hago recordar, en el año 1975 Richard Webb publica con Figueroa un libro sobre distribución del ingreso, una de las primeras investigaciones sobre ese tema bastante serias, que se apoyan en algunos trabajos inclusive del Instituto Nacional de Planificación, que fue pionero en este campo sobre distribución del ingreso y pobreza. García Belgrano hizo su tesis y la reeditó, la retrabajó durante su permanencia en el Instituto Nacional de Planificación. Bueno, ¿qué sucede? Sucede que el libro de Richard Webb prueba o demuestra que pese al crecimiento, la sociedad redistribuye ingreso muy escasamente. Y él encuentra que el 10% superior, el decil, Claro. 10% superior de la población en la cúspide de la pirámide, se apropian del 49% del ingreso. Y que el 10% de la parte inferior de la pirámide de la población, o sea, los menos favorecidos, se apropian o les llega el 2.4% del ingreso. Entonces, esto prueba que es una sociedad muy rígida en términos de distribución del ingreso. Estamos en una época en que el examen de la distribución del ingreso es más predominante que el examen sobre la pobreza. Son cosas diferentes, se parecen pero no son iguales. Y esto es lo que a mi juicio explicaría la época convulsa de los años 60, 64, que muchos piensan que estamos copiando la Revolución Cubana, pero no, hay fenómenos internos que explican estas tensiones y violencia social en el país, que claro, son muy violentas por los años 63, 64, en la época del MIR, de Luis de la Puente, que es una decisión del partido aprista, y de otras, de fuentes marxistas, y después la violencia más nefasta, que es la que surge a partir del 79 hasta el año 1992. ¿No? Es interesante es interesante ese apunte, porque en realidad lo que estamos recordando es que el Perú de esa época se acercaba bastante a lo que Borricó y otros sociólogos determinaban o entendían como una especie de sociedad dual. Es decir, teníamos una costa moderna, ciudades, ¿no es cierto?, conectadas con el mundo exterior, pero teníamos un hinterland muy atrasado, ¿no? Una sierra que había quedado en la pobreza y una selva que prácticamente, hablando en términos económicos, sociales, aislada, inexplorada, en la práctica, desocupada, claro. No, pero inclusive quienes vivían ahí desconectados, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es que si bien había un crecimiento bastante importante, en la época de Odría, en Prado, en Belaúnde, con niveles del 8%, 9%, la distribución era muy mala, ¿no es cierto? Y en la decisión, y le pregunto esto en su calidad de cusqueño, era muy marcada entre la costa y la sierra, ¿no? Bueno, ahí creo que ha habido pues una variable importante que son las invasiones campesinas. Es decir, al final de cuentas, la reforma agraria que fue postulada desde la década del 30 por el Partido Aprista, por los comunistas, por Mariátegui, no se llega a concretar. Y por ejemplo, Belaúnde, el 62, sube al gobierno, gana las elecciones con un programa muy progresista. Él plantea hacer la reforma agraria, recuperar el petróleo, hacer la reforma de la empresa, pero no pudo hacer nada. No pudo hacer ninguna de esas promesas. Y la tensión en el campo seguía con las grandes invasiones campesinas. Entonces los militares que dieron el golpe el año 62 inician un proceso piloto de reforma agraria en la convención. Claro. Y ahí es donde los militares se dan cuenta
de que no era únicamente un problema del sur andino, sino que era un problema nacional. Y por eso es que después, el año 69, se da la ley de reforma agraria y con eso se empieza a aliviar la situación. Ahora, ahí hay un análisis de Richard Webb y de Figueroa. Adolfo Figueroa. Adolfo Figueroa. Del padre Vich, de Juan Julio Vich, que señalan que en realidad la reforma agraria no resolvió el problema del campo, porque no llegó a distribuir toda la tierra. Bueno, a mi juicio ese es un análisis equivocado. En primer lugar, no había más tierra que distribuir, porque el Perú se caracteriza porque tiene muy poca tierra de uso agropecuario. En segundo lugar, toda reforma agraria tiene dos grandes etapas. La primera es de tipo político, el cambio de tenencia, y la segunda es la modernización del agro. Entonces, lo que hicieron los militares es la primera etapa. Lo que debían haber hecho los siguientes gobiernos era la modernización del agro, y no pudieron por la crisis externa que se fue extendiendo. Y recién ahora empieza el proceso de modernización del agro. Y seguramente vamos a eliminar la pobreza del agro si es que se continúa con este planteamiento que hace el gobierno actual de ir a la sierra y hacer pequeñas irrigaciones, e introducir tecnología moderna, en fin. Veremos si tiene éxito o no. Bueno, muy bien, creo que hemos hecho un primer análisis de las características de la evolución socioeconómica, sobre todo durante el último medio siglo del 20, es decir, desde 1950 hasta el año 2000, de alguna manera. Y vamos a tratar en un siguiente programa qué cosa nos trae este siglo, cuáles son las novedades, y vamos a profundizar un poco más esto que resumió el economista Milton Guerrero, en el sentido de que venimos creciendo a una tasa promedio superior en los últimos 12 años al 6%, y se incrementa sobre todo el per cápita de una manera también bastante significativa, un 5,5%, bastante más alto y con un crecimiento de la población que es menos de la mitad de lo que crecía en promedio durante la segunda mitad del siglo XX. Entonces, estos elementos de juicio vamos a tratar de profundizarlos para acercarnos de una mejor manera a entender la situación actual. Muchas gracias.